Mateo capítulo 9, versículos 18 al 38. Comentario de William MacDonald. Poder para sanar a los incurables y resucitar a los muertos. Versículos 18 al 26. Versículos 18 y 19 dice: Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: Mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. El discurso de Jesús acerca del cambio de dispensaciones fue interrumpido por un afligido dirigente de la sinagoga cuya hija acababa de morir. Se arrodilló ante el Señor, rogándole que acudiese y le restaurase la vida. Era excepcional que este dirigente buscase ayuda de parte de Jesús. La mayoría de los líderes judíos habrían temido el escarnio y menosprecio de sus asociados por actuar así. Jesús honró su fe dirigiéndose con sus discípulos hacia la casa de este dirigente. Versículo 20 dice: Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Otra interrupción, esta vez de parte de una mujer que había sufrido de una hemorragia desde hacía 12 años. Jesús nunca se sentía molesto por estas interrupciones. Siempre estaba sereno, accesible y disponible. Versículo 21 y 22 dicen: Porque decía dentro de sí: Si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. La ciencia médica se había mostrado incapaz para ayudar a esta mujer. De hecho, estaba empeorando. Marcos capítulo 5, versículo 26 dice: Y había sufrido mucho a manos de muchos médicos, y había gastado todo lo que tenía, y de nada le había servido. Antes le iba peor. En lo más extremo de su necesidad se encontró con Jesús, o al menos lo vio rodeado de una multitud, creyendo que él podía sanarla y estaba dispuesto a hacerlo. Pasó por entre la multitud y tocó el borde de su manto. Él nunca deja de observar la verdadera fe. Se volvió y la pronunció sanada. En el acto, y la mujer quedó sanada por vez primera en 12 años. Versículos 23 al 24 dice: Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: Apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. La narración vuelve ahora al gobernante cuya hija había muerto. Al entrar Jesús en la casa, los endechadores profesionales la estaban lamentando con lo que alguien ha llamado dolor sintético. El Señor ordenó que despejasen la estancia de los visitantes y al mismo tiempo anunció que la niña no estaba muerta, sino durmiendo. La mayoría de los estudiosos de la Biblia creen que el Señor emplea aquí dormir en sentido figurado, pero algunos creen que la muchacha estaba en un coma profundo. Esta interpretación no niega que Jesús hubiese podido resucitarla si hubiese estado muerta, pero sí enfatiza que Jesús era estrictamente sincero y no iba a aceptar el crédito de resucitar a los muertos cuando en realidad la muchacha no había muerto. Sir Robert Anderson mantenía esta postura. Observa el que el padre y todos los demás pensaban que la muchacha estaba muerta, pero que Jesús dijo que no era así. Versículos 25 y 26 dice: Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. En todo caso, el Señor tomó de la mano a la niña y ocurrió el milagro. Se levantó.
No pasó mucho tiempo antes que las noticias del milagro se extendieran por todo el distrito. Poder para dar la vista. Versículos 27 al 31. Versículos 27 y 28 dice: Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo, Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, Sí, Señor. Apartándose Jesús de donde vivía el dirigente, le siguieron 2 ciegos, rogándole que les devolviese la vista. Aunque no poseían la visión natural, estos hombres tenían un profundo discernimiento espiritual. Al dirigirse a Jesús como hijo de David, lo reconocieron como el Mesías largamente esperado y como el que era de derecho rey de Israel. Y sabían que cuando viniese el Mesías, una de sus credenciales sería que daría la vista a los ciegos. Isaías 61:1 dice: El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Cuando Jesús puso a prueba la fe de ellos preguntándoles si creían que Él podía hacer esto, darles la vista, ellos respondieron sin vacilar, Sí, Señor. Versículos 29 al 30 dice: Entonces les tocó los ojos, diciendo, Conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo, Mirad que nadie lo sepa. Entonces el gran sanador les tocó los ojos y les aseguró que debido a que creían, verían. De inmediato sus ojos se volvieron completamente normales. Los hombres dicen, si no lo veo, no lo creo. Dios dice, si crees, verás. Jesús le dijo a Marta, ¿no te he dicho que si crees, verás? Juan 11:40 dice, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? El escritor a los hebreos observó esto, por la fe entendemos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El apóstol Juan escribió, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis para que sepáis. 1 de Juan, capítulo 5, versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Dios no se complace con la clase de fe que exige un milagro previo. Quiere que le creamos sencillamente porque Él es Dios. ¿Por qué Jesús les advirtió rigurosamente a los hombres que habían sido sanados que no lo dijesen a nadie? En las notas sobre el capítulo 8, versículo 4, sugerimos que probablemente él no quería fomentar un movimiento prematuro para ser entronizado como rey. El pueblo todavía no estaba arrepentido. Él no podría reinar sobre ellos hasta que fuesen nacidos de nuevo. Además, un movimiento revolucionario en favor de Jesús atraería terribles represalias de parte del gobierno romano contra los judíos, y además el Señor Jesús había de ir a la cruz antes de poder reinar como rey. Todo lo que cerrase su camino al Calvario se enfrentaba con el plan predeterminado de Dios. Versículo 31 dice: Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. En su gratitud delirante por haber recibido la vista, los 2 hombres divulgaron las noticias de su milagrosa curación. Aunque podríamos sentirnos tentados a simpatizar con su exuberante testimonio e incluso admirarlo, la realidad pura y estricta es que fueron desobedientes y que inevitablemente causaron más mal que bien.
probablemente excitando una superficial curiosidad más que un interés conducido por el espíritu. Ni la gratitud es una excusa válida para la desobediencia. Poder de dar habla. Versículos 32 al 34. Versículo 32 dice: Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. Primero Jesús dio vida a los muertos, luego vista a los ciegos, ahora habla a los mudos. Parece haber una secuencia espiritual aquí en los milagros. Primero vida, luego percepción y finalmente testimonio. Un espíritu malo había azotado a este hombre con mudez. Alguien mostró la suficiente solicitud para llevar este endemoniado a Jesús. Dios bendiga a la noble compañía de los anónimos que han sido sus instrumentos para llevar a otros a Jesús. Versículo 33 dice: Y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía: Nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Y una vez echado el demonio, el mudo habló. Ciertamente podemos suponer que usó su poder restaurado de habla para adorar y dar testimonio de aquel que en gracia le había sanado así. El común del pueblo reconoció que Israel estaba siendo testigo de milagros sin precedentes. Versículo 34 dice: Pero los fariseos decían: Por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. Pero los fariseos respondieron diciendo que Jesús echaba los demonios por el príncipe de los demonios. Es esto lo que calificó Jesús más adelante como el pecado imperdonable, en el capítulo 12, versículo 32. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Atribuir los milagros que él efectuaba por el Espíritu Santo al poder de Satanás era blasfemia contra el Espíritu Santo, mientras que otros estaban siendo bendecidos por el toque sanador de Cristo. Los fariseos permanecían espiritualmente muertos, ciegos y mudos. La necesidad de obreros para la mies. Versículos 35 al 38. Dice, versículo 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Este versículo comienza con lo que se conoce como el tercer circuito de Galilea. Jesús emprendió viaje a todas las ciudades y aldeas, predicando las buenas nuevas del reino, esto es, que Él era el rey de Israel y que si la nación se arrepentía y le reconocía, reinaría sobre ellos. En este tiempo fue hecha a Israel una oferta genuina del reino. ¿Qué habría sucedido si Israel hubiese respondido adecuadamente? La Biblia no responde a esta pregunta, si sabemos que Cristo de todos modos habría tenido que morir para dar una base justa sobre la que Dios pudiese justificar a los pecadores de todas las épocas. Al enseñar y predicar, Cristo también sanaba toda clase de dolencias, así como la primera venida del Mesías en humilde gracia. Fue caracterizada por milagros, así también marcarán su segunda venida en poder y gran gloria. Hebreos 6:5 dice, los poderes del siglo venidero. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Versículo 36 dice, Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Al contemplar las multitudes de Israel extenuadas y abatidas, las vio como ovejas sin pastor. Su gran corazón se compadeció de ellas. Ah, si conociésemos más de este anhelo por el bien espiritual de los perdidos y moribundos. Qué gran necesidad tenemos de orar constantemente. Mire yo a la multitud cual mi Salvador.
y que mis ojos con lágrimas de dolor compadecidos de las ovejas en su error, las amen siguiendo su gran amor. Versículo 37 dice: Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Se precisaba efectuar una gran obra de cosecha espiritual, mas los obreros eran pocos, por lo que se ve. Por lo que se ve, el problema ha persistido hasta nuestros días. La necesidad es siempre mayor que la mano de obra. Versículo 38 dice: Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. El Señor Jesús dijo a los discípulos que pidiesen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Observemos aquí que la necesidad no constituye un llamamiento. Los obreros no deberían ir hasta que sean enviados. Cristo, el Hijo de Dios, me ha enviado a las tierras del sur. La ordenación he recibido de sus traspasadas manos. Francis Bevan. Jesús no identificó al Señor de la mies. Algunos piensan que es el Espíritu Santo en el versículo 5 del capítulo 10. El mismo Jesús envía a los discípulos, por lo que parece evidente que es el mismo, a quien deberíamos orar en esta cuestión de la evangelización del mundo. Fin del capítulo 9 del libro de Mateo, Evangelio de Mateo, comentario de William MacDonald.